Más de uno León. Onda Cero. Bueno, pues después de un buen botillo, ¿qué les parece una buena consulta en el psicólogo? Nuestro psicólogo de referencia es Miguel Ángel y es David, Miguel Ángel Cueto y David Cueto, que nos visitan aquí en Miércoles Alternos. Ya saben, cada 2 semanas en nuestro Más de uno León, en la sintonía de Onda Cero, tenemos este gabinete de psicología y sexualidad con los buenos y queridos amigos de Cepteco. Desde hace más de 40 años Cepteco ayudando a los leoneses, centro psicológico de terapia de conducta que está en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. El teléfono de Miguel Ángel, el teléfono de David, 987 26 15 62, 987 26 15 62. Hoy le toca sentarse con nosotros a Miguel Ángel, psicólogo, sexólogo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a hablar de un tema que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes van a acoger con los brazos abiertos, porque esto afecta cada vez a más gente. Vamos a hablar de problemas psicológicos en las personas cuidadoras, ¿verdad? Y anda que no te encontrarás tú con esto allí en la... Y además nuestra población cada día es más envejecida, con lo cual es más probable que tengamos que atender a más gente. O nos tendrán que atender a nosotros cuando seamos mayores. Eso es. ¿Qué se entiende por sobrecarga del cuidador, Miguel? Sí, realmente, en primer lugar, el cuidar a una persona es una de las labores más gratificantes que hay en la vida, sobre todo si es una persona a la que quieres o es un trabajo vocacional el que tienes, ¿no? De hecho, acabo de tener, como te comentaba antes, un paciente que sufre de esa sobrecarga de cuidador, que es un conjunto de consecuencias que pueden ser físicas, emocionales y sociales, cuando una persona se dedica durante mucho tiempo y mucha energía al cuidado de un familiar que pueda ser dependiente, o trabajando, como he comentado hasta antes, a una institución, ¿no? a un centro donde estén personas mayores, ¿no? Normalmente puede manifestarse por un cansancio extremo, porque al final estamos agotados o está agotado, está uno de mal humor, tiene sentimientos a veces de culpa de no hacer a veces lo suficiente, y en ocasiones es una sensación de pérdida de la propia vida atendiendo a otras personas, ¿no? Ya. ¿Qué problemas psicológicos son más frecuentes en las personas cuidadoras, Miguel Ángel? Sí, como decía antes, son ansiedad, los síntomas depresivos o un estrés crónico y ese agotamiento emocional que en muchas ocasiones hace que la persona se sienta realmente mal, ¿no? Otros trastornos que son habituales tienen que ver con los instintos básicos, que es el sueño, la comida, también, como no, el aislamiento social y sentimientos ambivalentes, un poco en la persona que cuidas, si es la que quieres. Me encanta ayudarle porque es mi padre, mi madre, o es un buen señor, una buena señora que está en una institución, pero a veces el elemento de sobresaturación me hace sentirme mal, ¿no? Y esa especie de mezcla entre afecto y frustración, impotencia, hace que muchas veces uno no se sienta bien consigo mismo, se sienta culpable, se sienta mal y le cueste un poco digerir esa situación. Y si además añadimos que las personas, si eso es un familiar, no me ayudan, los hermanos, hermanas, primos o otras personas, exacto, pues a veces uno se siente todavía como muchísimo peor, ¿no? Es un desgaste horrible y lo estamos viendo continuamente. Hay 4 hermanos, por ejemplo, por decir un número, y solo uno se está encargando del padre o de la madre. Y si a veces es la mujer. Porque es un problema muchas veces cultural, porque se entiende que la mujer debería hacerlo cuando es una auténtica... La mujer o quien vive donde vive la persona a la que hay que cuidar, porque hay veces que de los 4 solo uno vive donde vive su padre o su madre, la persona a la que hay que cuidar. Los otros, es que yo estoy en Valladolid, yo estoy en Oviedo. Y le tocó, claro. Y ya, macho, pues, en fin. Estamos diciendo cosas que están a la orden del día, ¿no? Exactamente. A ver, cuidar es un desgaste tremendo, es agotador, un agotamiento, como dices tú, emocional y también físico, un cansancio físico. ¿Por qué el cuidado prolongado puede afectar tanto a la salud mental? Porque en primer lugar implica, primero, responsabilidad de cuidar a alguien, y en el fondo cuando tú cuidas eres responsable de ello, cambia tu vida laboral, puede cambiar tu vida social, y si no es tu trabajo, y además es una sobrecarga emocional constante, ¿no? Y a veces muchas personas cuidadoras sienten que no pueden descansar o delegar esa función, como tú bien has dicho, en un familiar o en alguien, si no es un trabajo profesional, lo comenta ese nivel de estrés. Y al final reduce esos recursos psicológicos de resiliencia o de adaptación al medio que hace que la persona realmente no sepa gestionar y lo pase realmente francamente mal, ¿no? ¿Y dónde está la frontera, Miguel Ángel? Es decir, ¿qué señales indican que una persona cuidadora
ya está empezando a desbordarse emocionalmente? Pues sobre todo si es una persona complaciente, es decir, que tiende a priorizar la atención a los demás incluso que a sí mismo, y eso es un error. Es frecuente las señales de agotamiento persistente, de tener ese mal humor frecuente que decía antes, esa sensación de desesperanza, de que nada va a cambiar, perdón, incluso esa pérdida de interés por actividades que antes no resultaban agradables, o las dificultades para concentrarnos, atender, centrarnos en la tarea, ¿no? Y normalmente cuando falta un apoyo o incomprensión por parte del entorno, pues es quizá la guinda que hace que esa persona al final guarde rencor a las personas que no le pueden ayudar o no le quieren ayudar o no saben ayudarle, para sentirse todavía mucho peor, ¿no? Qué cierto lo que dices, qué interesante. Está claro, Miguel Ángel, que detrás de cada persona dependiente hay un cuidador o cuidadora que a menudo se va desdibujando, ¿no? En el silencio, en el cansancio. ¿Cómo afecta el cuidado intensivo, esos cuidados, ¿no? a las relaciones familiares, a las relaciones sociales del cuidador? Sí, pues desgraciadamente muchas veces cuando eso es una persona es hiperresponsable en ello, reduce su vida social, sus actividades personales, su ocio, su tiempo libre, lo que puede provocar a veces un aislamiento social, que lo hemos visto en mucha gente, o el deterioro en las relaciones con amigos, o incluso la pareja. Si además implica que vas a meter a tu madre en casa, pues lógicamente en la situación de pareja, dependiendo del modelo que tenga, pues al final vas a tener un conflicto. Normalmente dentro de la institución también, si hay una sobrecarga de trabajo y la ratio que tiene en la residencia es un elemento muy estresante y tienes mucha población, pues lógicamente, porque al final no podemos repartir de forma equilibrada los trabajos, muchas veces existe la incomprensión de los propios compañeros que tienes si es una institución, y al final te encuentras un poco desbordado, como le pasa a mucha gente, y al final se sienten totalmente desatendidos, porque tampoco la dirección, que a veces cuando suma más el balance contable y económico que lo que es la atención al usuario, pues al final te encuentras totalmente incomprendido y realmente sufriendo por ello, ¿no? Estamos hoy poniendo voz a esa fatiga del alma, del cuerpo, a ese coste emocional, ¿no? De priorizar la vida de otro frente a la propia, ¿no? ¿Qué estrategias pueden ayudar a proteger la salud mental de las personas cuidadoras? Sí, es fundamental que primero nos cuidemos de nosotros mismos, y si es posible sin sentirnos culpables, ¿no? Porque en el fondo la culpa es un elemento que hace que la persona esté demasiado dedicada. En segundo lugar, podemos pensar que quien ayuda es la persona que toma las decisiones, no la persona ayudada, que eso se entiende mal en muchos casos, ¿no? Es decir, si alguien ayuda y necesitas ayuda, quien pone las condiciones es la persona que ayuda, no la persona ayudada, aunque se le puede comentar, pero que la decisión sea del cuidador. Después, si tenemos un gran estrés, pues pedir ayuda, repartir responsabilidades si es posible, te dejan, en mantener momentos de descanso, cuidarte a ti mismo, buscar apoyo psicológico, incluso en grupos, para reducir esa sobrecarga emocional que muchas veces ocurre. Los hay, ¿eh? Bueno, hay grupos de esos que se reúnen para hablar de terapia o de simplemente hablar de incidencias y lo que ellos hacen, e incluso se pueden ayudar entre ellos para intentar utilizar tiempo libre, ocio y demás. Cuidar al cuidador se suelen llamar. Siempre. El cuidado del cuidador es básico, y al final reconocer esos propios límites para no llegar a un estado de agotamiento. De hecho, un estudio inglés de hace muchos años se hizo una herida en el brazo a usuarios o a personas que en cierta medida un grupo control, que eran personas que tenían un nivel de estrés normal, y otros que tenían un nivel de estrés muy alto, que cuidaban a gente con Alzheimer o con trastornos de demencia grave que eran familiares. Y se vio que la cicatrización de esa herida pequeña que les hicieron el brazo tardó el doble en personas con mayor estrés, con lo cual el cuidador debe cuidarse mucho para evitar que su cuerpo, que además se lo dice por agotamiento, por ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, comida, etcétera, hay que tener o atender esas respuestas para poder controlarlo. Te va minando, y sobre todo cuando esos cuidados se dilatan mucho en el tiempo. No es lo mismo cuidar 2 meses que cuidar 2 años, que cuidar 10 años, o que empalmar cuidar a uno. Al abuelo, a la abuela. Y después, cuando fallece y tal, tienes que cuidar a otros más, ¿no? Y no te digo nada cuando se está cuidando a un padre o una madre, por ejemplo, un tío, a un padre o una madre que nunca te quisieron. Sí. O que te quisieron, que nunca fueron ese padre y esa madre que todos esperan tener, ¿no?
que conozco casos. Yo también. Dices, estoy jodido, perdón por la... y cuidando a este hombre, a esta mujer que no me quiso. Que no me quiso y que me ha hecho la vida imposible. Sí, y ahora que me necesita, estoy aquí... Por lo tanto, es un dilema moral. Yo animo a la gente a que pida ayuda y si hay que responsabilizar y abonar dinero, que lo pague quien es cuidado, no la persona que cuida. Sin duda. Hoy hemos hablado de los problemas psicológicos en cuidadores. Lo hemos hecho con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo de Cepteco. Gracias, Miguel Ángel. Un placer. Onda Cero.